tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 1 de marzo del 2024. Bueno, soy Adriana Bautista, su asesora en la Unidad Curricular Derecho Penal 1. Dijimos en la clase pasada que el día de hoy charlaríamos o conversaríamos sobre la validez temporal y espacial y algunos puntos resaltantes de la teoría del delito. En cuanto a el ámbito temporal de la ley penal, se estudia teniendo en cuenta dos parámetros, la vigencia y la derogación. Ese análisis de vigencia o validez formal comprende pues el estudio de su aplicación desde que se produce la publicación de la ley y en consecuencia su entrada en vigor hasta su derogación, pues lógicamente expresa o tácita. Ello pretende pues establecer y determinar la eficacia o vigencia material bajo la premisa de que la ley se aplica a los hechos cometidos bajo su vigencia. La regla general está constituida en la aplicación del principio de retroactividad de la ley y la excepción es la retroactividad de la ley penal que resulte más favorable al reo. Con carácter general, pues se formula ese principio de retroactividad de la ley penal en el artículo 2 del Código Penal venezolano que prevé. Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezca al reo, aunque al publicarse hubiera ya sentencia firme y el reo estuviera cumpliendo la condena. Por otra parte, pues el principio de legalidad, porque va en sintonía con el principio de la legalidad, prohíbe la retroactividad de las normas penales en cuanto a la aplicación de penas que no hayan sido establecidas con posterioridad a la comisión de los hechos punibles. En consecuencia, pues no será castigado en ningún delito ni falta con pena, o sea, no será castigado una persona ni con ningún delito ni falta con pena que no se haya previsto por la ley anterior a su perpetración, disposición que extiende pues su eficacia a las medidas de seguridad. En consecuencia, pues la irretroactividad es una excepción que se aplica al principio de legalidad penal solo cuando la norma penal preceptúa condiciones más favorables o establece condiciones más favorables al penado o al reo de acuerdo a los parámetros siguientes. Vigencia. En el derecho venezolano, la ley penal, como todas las leyes, es obligatoria de su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique, lo dispone pues el Código Civil. La Constitución, pues también de la República, nuestra Carta Magna, en sus artículos 215 y 216, establecen que la ley quedará promulgada a publicarse con el correspondiente cúmplase en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando el presidente o presidente de la República no promulgara en la ley en los lazos señalados, el presidente o presidente, los vicepresidentas o vicepresidentas de la Asamblea Nacional procederán a su promulgación sin perjuicio de la responsabilidad en que aquel o aquella incurriere por su omisión. De acuerdo pues a estos articulados, observamos que la ley pues es obligatoria desde el día de su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique, es decir, se produce una vacatio legis, que significa que la ley no se aplicará entre el lapso comprendido entre el día de su publicación y el indicado en la misma ley para su entrada en vigencia. Con respecto a los tratados, acuerdos o convenciones internacionales que celebró el Estado venezolano, algunos en materia penal, prevé el artículo 217, que la oportunidad en que debe ser promulgada la ley aprobatoria de un tratado de acuerdo o de un convenio internacional quedará a discreción del Ejecutivo Nacional de acuerdo con los usos internacionales y la conveniencia de la República. Derogación. La ley penal, pues, al igual que las demás leyes, puede ser derogada por otra ley. Esto lo establece el Código Civil, entre ellas, pues, no puede derogarse, sino por otras leyes y no vale agregar contra su observancia el desuso ni la costumbre o práctica en contrario, por antiguos ni universales que sean. Si una ley se deroga por otra ley. Por su parte, pues el artículo 218 dice las leyes se derogan por otras leyes y salvo las excepciones establecidas en esta Constitución, pueden ser reformadas o en la Constitución pueden ser reformadas parcial o totalmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas.
En Venezuela, pues la derogación de las leyes puede ser expresa o tácita, de igual forma puede ser total o parcial. También existe esa figura de derogación en forma tácita o parcial, pues bueno, como lo indiqué, pues una ley se deroga por otra ley, ¿no? La derogación pues será tácita cuando se desprende de la lectura del contenido de la nueva ley que está desaplicando la ley anterior y es cuando es posible apreciar de alguna forma que la nueva ley deroga parcialmente alguna disposición contenida en una ley anterior. También ocurre la derogación tácita cuando una ley sin contener alguna disposición derogatoria es publicada posteriormente a otra conteniendo disposiciones que de alguna manera se contraponen o diferencian del contenido de la ley anterior. En estos casos, pues priva el criterio de la ley más reciente o el criterio de la especialidad. Em, Igualmente, pues la derogación puede ser total cuando es sustituido el contenido íntegro de una ley por otra ley. Aplicará una derogación parcial cuando una ley nueva solo deroga disposiciones contenidas en el cuerpo normativo, en particular de alguna otra ley, dejando intacto el resto de su ordenamiento. Igualmente, pues ello implica, de una u otra forma, la eficacia, o está contenida la eficacia de la retroactividad de la ley penal más favorable que supera las condiciones establecidas para la cosa juzgada, ya que en su efecto se extiende a un reo que se encuentra cumpliendo la condena, lo que circunscribe el contenido del principio de progresividad. En cuanto a la sucesión de las leyes, bueno, la ley humana pues está sometida a las limitaciones temporales. La ley tiene un proceso de formación de acuerdo a lo establecido con nuestra Constitución, que culmina con su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial. Desde ese momento pues se hace obligatoria, a menos que la misma ley indique una fecha anterior o posterior, perdón, a su entrada en vigencia, que eso sería la llamada vacatio legis. ¿Ok? La sucesión de leyes ocurre cuando una ley que regula determinados hechos se extingue y la otra sustituye ocupando su lugar, quedando regulados estos hechos por otra ley que debe aplicarse a los hechos realizados bajo la ley derogada. En materia penal, pues se plantea el problema de sucesión de leyes con las características propias de esta rama, señalando pues tres hipótesis como son, por ejemplo. En relación a la ley penal creadora de delitos, cuando surge una nueva ley que establece tipos penales que tipifica un hecho no prohibido o no considerado como punible. Cuando se promulga una ley penal que deroga delitos, cuando se eliminan incriminaciones, esto es cuando se quita el carácter de punible en hecho considerado como tal en la ley precedente. La ley penal modificativa también de delitos, cuando se modifica el tratamiento penal a un hecho considerado como hecho punible en la ley anterior. Esos son pues como los tres aspectos básicos, ¿no? En relación con la ley penal creadora de delitos, también cuando se promulga una ley que deroga delitos y cuando es una ley penal modificativa de delitos. El problema de la asociación pues se rige como regla general por el principio de irretroactividad de la ley, por lo que no puede aplicarse a hechos que ocurran después de su extinción. En nuestro ordenamiento jurídico tiene plena vigencia desde que su contenido íntegro sea publicado en la Gaceta Oficial. El principio de retroactividad de la ley, que constituye una exigencia del principio de la legalidad de los delitos y de las penas, es la fórmula que alberga el artículo 1 del Código Penal. De esta manera, pues se amplía el principio legalista con esa exigencia, estableciéndose, determinándose o si exponiéndose como nulo un crimen, nula pena sin previa ley, lo cual implica que no hay delito ni hay pena sin la existencia previa de una ley penal. El ordenamiento jurídico venezolano pues también establece excepciones al principio general, admitiéndose la retroactividad de la ley cuando ésta favorezca al reo. De esta manera, pues el artículo 24 de la Constitución dice que ninguna disposición tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Y el artículo 2 del Código Penal dice que o establece, entre otros aspectos, que las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiese ya sentencia firme y el reo estuviera cumpliendo condena. Las diversas posibilidades pueden darse con relación a la sucesión de leyes penales y a los principios que son aplicables. En el caso de que una nueva ley considere como delito una conducta no incriminada en la ley anterior, se aplica el principio de retroactividad a la ley penal. En caso de que una nueva ley deje de considerar como delito un hecho precedentemente tipificado como tal, se aplica el principio de retroactividad a la ley penal. Si el Estado quita a un hecho carácter punible, ello significa que ya no quiere castigarlo.
Y en caso de que la nueva ley modifique el tratamiento penal de determinados hechos delictivos considerados por la ley, pues deben establecerse o sí, indicarse ciertos parámetros, como si la nueva ley resulta desfavorable para el reo, no puede ser aplicada o no puede ser aplicada, es retroactiva y por ello debe aplicarse la ley vigente para el momento que ocurrió el hecho. Si resulta más gravosa, no se va a aplicar, pero si resulta favorable, sí, tendrá efecto retroactivo. La ley más favorable, pues me indica en todo caso que en razón de todo lo que ya indiqué anteriormente y dado que la ley más favorable debe aplicarse en materia penal con efecto retroactivo, se impone precisar qué es lo que se entiende en todo caso por ley más favorable. Si decimos determinación o señalamiento, debe hacerse no en abstracto, sino en concreto, tomando en cuenta la situación en que se encuentra pues, el procesado, el reo en ese momento. Debe tomarse en consideración lo más favorable o progresiva, aquella ley que es aplicar al caso concreto, que lo trate con menos rigor, tomándose en cuenta pues todas las circunstancias que puedan beneficiar a esa persona que está cumpliendo pues muchas veces ya una condena, ¿no? Debe declararse que no puede el juez como intérprete de la ley combinar leyes y aplicarlas simultáneamente, creando así una tercera ley, sino que debe en todo caso aplicar la que considere más favorable de forma íntegra al caso concreto sometido a su jurisdicción y su competencia. Para aplicar esa ley más favorable, también debe tomarse en cuenta o se debe estimar el tiempo de comisión del delito con la finalidad o con el fin de establecer el criterio para subsumir o adecuar una ley en particular, un hecho a una ley en particular. Recuerde de la adecuación de los hechos a los tipos penales, ¿no? En cuanto a la aplicación, pues de la ley más favorable, cuando el delito se comete en un solo momento, pero puede suceder que medie un tiempo entre la conducta y el resultado material de la acción delictual o que la conducta se fraccione en varios momentos, nos encontramos frente a un delito permanente o continuado. En estos casos, si ocurre un cambio de legislación, es necesario precisar el momento en que se estima el delito cometido. La fijación de este momento interesa o es conveniente a los fines de resolver o solucionar otros problemas que se pueden presentar en la materia, como por ejemplo lo relacionado a las causas de justificación, prescripción, imputabilidad, entre otros. Perdón. Tres teorías pretenden resolver este problema: la teoría de la actividad, la teoría del resultado y la teoría mixta. La teoría de la actividad La teoría de la actividad considera que para determinar el tiempo de comisión del delito debe atenderse al momento de la comisión o de la omisión. La teoría del resultado establece que debe tomarse en cuenta el momento en que se produce el resultado. Y la teoría mixta, que entiende el delito es cometido tanto en el momento de la acción o omisión como en el momento en que se produce el resultado. La teoría dominante es la de la actividad, que estima que el delito es cometido en el momento que se produce la acción o omisión. Ya va un momento que va a respirar. Ok. De manera que al realizarse la acción, el hecho es ilícito y cuando se produce el resultado es punible. No cabe la posibilidad de aplicar la ley vigente en el momento que se produce el resultado. Cuando la conducta sea fraccionado en varios actos, se aplicará la ley vigente en el momento de realizarse el último acto. Estas teorías, pues como ya indiqué, son teorías que tratan de resolver este problema, como la teoría de la actividad, el resultado y la teoría mixta. Ahora bien, en lo que se establece la ley intermedia, es aquella ley que entra en vigor después de haberse cometido el hecho, pero es derogada antes de que el hecho sea juzgado. Una parte de la doctrina sostiene que no puede acogerse cuando sea más favorable, ya que se asumiría una disposición inexistente por su temporalidad, tanto cuando ocurre el hecho o como en el momento del juicio. Otra parte de la doctrina es de la opinión que el reo no es culpable de la lentitud de la justicia y debe aprovecharse de la ley intermedia si le es más favorable. En todo caso, aquí lo que predomina es la favorabilidad de esa ley al procesado, al reo, que está siendo, pues, o ya ha sido declarado penalmente responsable y que tiene una condena. Pues siempre y cuando le sea más favorable, pues siempre debe establecerse ese efecto retroactivo y aplicársele la ley más favorable. Por eso dice, podrá aplicarse la ley penal intermedia cuando sea más favorable al reo.
parecería pues, que no, ¿no? Ya que no estaba vigente ni para el momento que se produce el hecho, ni para el momento en que se produce la sentencia. Sin embargo, a favor de su aplicación, se ha alegado que sería injusto perjudicar al reo por el hecho de haberse prolongado el juicio. Además, hay que establecer o tener presente el principio de la legalidad de los delitos y de las penas por aplicación de la retroactividad de la ley cuando esto beneficia al reo. Empleando entonces como solución la aplicación de la ley más favorable que beneficie al procesado o penal. Ahora, bien, en lo que respecta a la validez espacial, el derecho positivo de cada Estado define su soberanía penal. La validez espacial va referida a la definición de territorio del Estado como ámbito esencial del jus poniendi. Recuerden que el jus poniendi es el poder del Estado, es del poder punitivo, de ese poder que tiene la facultad de establecer delitos y de castigarlos con una pena o con una sanción determinada. En relación al reconocimiento internacional que permite aceptar la soberanía territorial de cada Estado, se establece el principio de independencia territorial, permitiendo que se excluyan los poderes públicos dentro de los elementos que lo definen. ¿Cuáles son? Territorio, población y poder. Así surge o emerge ese derecho de la población de organizar al Estado, en donde serán determinados los poderes públicos, la forma de gobierno y las libertades ciudadanas. En ese ámbito es donde el poder legislativo tendrá la plena capacidad para que el poder del Estado dicte la ley penal que regirá el jus poniendi en particular. En circunstancias especiales, el Estado decidirá mediante la suscripción de tratados y acuerdos los supuestos en que la ley penal universal podrá ser aplicada a hechos cometidos dentro o fuera del territorio nacional. En Venezuela, pues la ley penal, así como establece su eficacia en el tiempo, también pues define su aplicación en el espacio, existiendo una serie de normas que establecen, que fijan principios y que determinan el ámbito espacial de la ley penal venezolana, como se ve o como observamos que puede ser aplicada no solo a hechos cometidos en el territorio venezolano, sino a hechos cometidos en el extranjero. En cuanto al derecho internacional, pues no existen las consideraciones universales que permitan de forma armónica determinar los parámetros vigentes del derecho penal, que son importantes y que permiten el establecimiento inclusive del Estatuto de Roma de implementar la asistencia a la jurisdicción penal universal. De igual forma, dentro de los países que forman la comunidad internacional, existe un conjunto de tratados bilaterales y multilaterales que permiten la aplicación de la ley penal, apoyados pues dentro de esos principios que rigen su aplicación espacial, dentro de los cuales se aplican o se establecen como es el principio de la territorialidad de la ley penal, que es de carácter fundamental, y además los complementarios de este, como son el principio de la nacionalidad o personalidad, el principio real de defensa o de protección y el principio de la justicia mundial, de la universalidad o principio cosmopolita. En cuanto al principio de la territorialidad, de acuerdo con este principio, la ley penal se aplica dentro del territorio del Estado que la ha dictado a los hechos punibles cometidos en él, bien sea por nacionales o extranjeros. La eficacia de la ley penal estaría delimitada en todo caso por el territorio. En cuanto al principio de la nacionalidad o personalidad, según este principio, por un hecho punible cometido en un determinado lugar, se debe aplicar a su autor la ley de su propio estado. La ley de su estado perseguirá al individuo donde quiera que se encuentre en forma de un estatuto personal. El principio real de defensa o protección, de conformidad con este principio, pues la ley penal aplicable a un hecho punible cometido en cualquier lugar sería la del Estado cuyos intereses han sido lesionados por el hecho, ya se trata de una ofensa que afecte directo o inmediatamente al Estado o sus nacionales. Se aplica la ley del Estado del sujeto pasivo del delito. El principio de la justicia mundial, de la universalidad o del principio cosmopolita, que de acuerdo con ese principio, pues se contraría su razón de ser en la comunidad de intereses de orden internacional que son afectados por hechos punibles. Cualquier Estado podrá aplicar su ley penal y sancionar los delitos cometidos por cualquier sujeto en cualquier lugar. En cuanto a los principios que regulan la aplicación de la ley penal venezolana o de la ley penal en Venezuela se adopta como regla básica para determinar la eficacia espacial de la ley penal el principio fundamental de la territorialidad, así lo pauta el artículo 3 del Código Penal. Según la ley penal venezolana se aplica a todo hecho punible cometido dentro del territorio nacional, independiente de la nacionalidad de la víctima y el lugar de la perpetración del delito. Sin embargo,
para evitar la impunidad de determinados hechos cometidos fuera del territorio, para salvaguardar los intereses del Estado, responder a los intereses de la comunidad internacional, este principio se complementa con los otros principios enunciados que ya indiqué, consagrando nuestra legislación que se extienden a la jurisdicción en los casos de extraterritorialidad. ¿Ok? Los principios que rigen la territorialidad en la legislación penal en Venezuela se encuentran consagrados en el artículo 3, como ya indiqué, y se impone que es para determinar o lo que se debe entender por territorio venezolano, territorio de la República. Ese concepto de territorio, los efectos de la ley penal, ha de entenderse pues en sentido jurídico y no solo en sentido geográfico. De esta manera, territorio venezolano comprende, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 y 11 de la Constitución, lo siguiente: la superficie terrestre, el mar territorial, la zona contigua, la zona de plataforma submarina o continental, la zona económica exclusiva, el espacio insular de la República, el espacio aéreo, las naves y aeronaves venezolanas de guerra, mercantes y civiles. ¿Ok? Bueno, eso con respecto al ámbito espacial eh, y temporal. Como su mismo nombre lo dice, ámbito espacial, lo que es el espacio temporal en cuanto a la vigencia de las leyes. Y ya nos encontramos, que los invito pues a que ustedes profundicen más de estos principios. Vamos a hablar rápidamente con lo que es la extradición. Recuerden que Venezuela pues no extradita. Eso está contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal y en nuestra Constitución. Los invito también a que ustedes profundicen con respecto a esto, porque bueno, nuestro tiempo es limitado. Está la extradición activa, la extradición pasiva, las inmunidades, las prerrogativas y demás. Y es importante pues señalar que se entiende por extradición el acto por el cual un Estado en el cual se encuentra un sujeto reclamado por la comisión de un delito lo entrega a otro Estado que lo requiere para tener competencia para juzgarlo o para la ejecución de una pena impuesta. La extradición es un procedimiento judicial, penal, administrativo, por el cual una persona acusada o condenada por un delito conforme a la ley de un estado es detenida en otro estado y devuelta primero para ser enjuiciado para que cumpla la pena ya impuesta. Si bien existe pues la cooperación internacional muy activa para la represión de los delitos, continúa existiendo la regla de que un Estado está obligado a conceder la extradición de un delincuente extranjero solamente si el tratado internacional con el Estado requirente o convención internacional sobre extradición de los que ambos Estados sean firmantes. Cuando no hay tratado o convención internacional, el Estado requerido está facultado para acordar la extradición, pero no está obligado a concederla. Sin embargo, la obligación señalada no es absoluta, pues siempre el Estado requerido conserva la facultad soberana de conceder la extradición si de acuerdo a su legislación interna no se cumplen los requisitos establecidos para tal efecto. Y como lo dije, pues está la extradición activa y pasiva. La activa es la que realiza el Estado requerente, la pasiva es la denominación del Estado requerido. Con esto, pues, someramente observamos algunos principios de esos ámbitos espaciales y temporal de la ley penal. En cuanto a lo que es la teoría del delito, que forma parte del programa académico, la teoría del delito es el conjunto de principios y conceptos jurídicos que se utilizan para determinar si una persona ha cometido un delito y en caso afirmativo, cómo debe ser castigada. La teoría del delito se basa en la idea de cualquier acto ilegal debe ser castigado de acuerdo con la gravedad del delito. Esa teoría del delito pues se compone de tres elementos principales: la conducta, la tipicidad y la culpabilidad. Sin embargo, pues deben recordar lo que es delito en sentido jurídico, que es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. En cuanto a la conducta, pues la conducta se refiere a cualquier acción o inacción que infringe la ley. La tipicidad se refiere a la relación entre la conducta y la ley, es decir, si la conducta es considerada un delito, según las leyes existentes. La culpabilidad se refiere a la capacidad mental de la persona para comprender que su conducta es ilegal y su voluntad de llevar a cabo dicha acción. La importancia de la teoría del delito en el sistema legal, bueno, es esencial,
ya que proporciona una base para determinar si una persona ha cometido un delito y en caso afirmativo cómo debe ser castigada. La teoría del delito pues también ayuda a garantizar que el castigo sea proporcional al delito cometido, lo que contribuye a la justicia y la equidad en el sistema legal. En conclusión, pues la teoría del delito es un concepto esencial para entender el sistema legal y cómo se determina si una persona ha cometido un delito, la comprensión de los elementos de la teoría del delito, que es fundamental para garantizar, como ya indiqué, que ese delito sea proporcional. O sea, que su castigo sea proporcional al delito cometido y se promueva, o sea, se equipare un sistema legal y justo. Bueno, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. La frase para la actividad 3 y 4 sería, sí, 3 y 4. La justicia es la perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. La justicia es la perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. La justicia es la perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Esto lo dijo Ulpian. Bueno, con esto concluimos la segunda clase dada o impartida de estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Hasta la próxima.